La palabra del jefe de gabinete Aníbal Fernández. Ahí está. Buenos días. En principio quisiera hacer una aclaración, creo que es importante. Habíamos dicho de comenzar 9:30, pero a pedido de los técnicos y por razones más que comprensibles de necesidades de tirar los cables y de completar su preparación para poder desarrollar esta conferencia de prensa, tuvimos que pasar a las 10, como soy medio obsesivo con los horarios, de hacer esta aclaración nada más, por eso empezamos un poco más tarde. Hemos decidido hacer conocer nuestro análisis sobre lo sucedido en estos 2 días tan particulares por la violencia y por lo irracional del comportamiento de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como todos conocemos, se produjo un intento de toma de los terrenos del predio conocido como el Parque Indoamericano. La justicia requirió la presencia de la Policía Federal Argentina, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había dispuesto la presencia de un par de días antes de un puñado de hombres de la Policía Metropolitana. Se actuó consiguiendo en principio el desalojo pacífico y se hizo entrega de esos terrenos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego comenzaron los desmanes por todos conocidos, con el saldo desgraciado de 2 muertos, absolutamente minimizado por el ingeniero Macri. Hago un alto para hacer una aclaración. Todo personal policial que hubiera asumido cualquier tipo de actitud represiva, sabiendo de sobra que la política de gobierno es exactamente la contraria, será expulsado de la Policía Federal. Siguiendo con el relato de lo sucedido, después del desalojo, la entrega del predio y estos desmanes, ¿cómo terminamos? Peor que como habíamos comenzado, antes del conflicto. Hay 10 veces más gente intentando ocupar el predio, el mismo predio que al principio motivó la decisión judicial y la presencia de la policía para poder desalojarlos. Entonces el gobierno de la Ciudad Autónoma hace una conferencia de prensa donde el ingeniero Macri venía a poner claridad sobre el asunto. Pero no fue así. Desarrolló un discurso xenófobo, intolerable por lo discriminatorio y descalificador. Una muestra químicamente pura de la incitación a la violencia. Despotricó contra la ley de migraciones de los argentinos sin saber que esa ley de migraciones surge de una decisión de todos los países que componen el Mercosur, porque es una decisión del Mercosur, son ciudadanos del Mercosur. Tanta xenofobia e incitación a la violencia que no se arrojó como saldo en estos días. Un nuevo muerto, un tercer muerto. Fue en la noche de ayer, es un ciudadano de origen boliviano. ¿Hasta cuándo insistiremos con este tipo de recetas que no han dado resultado? Jamás, nunca en la historia han dado resultado. Hemos comprobado dolorosamente que los muertos traen más violencia y más divisiones entre los argentinos. Jamás traen soluciones, jamás. Debe saber el ingeniero Macri que muchos de los ocupantes fueron tentados por personajes, son los dichos de los ocupantes, no míos, son los dichos de los ocupantes, ligados al gobierno o a la administración del gobierno o a personal técnico del gobierno, a ir a buscar esos terrenos y para los que le cobraron 700 pesos para poder estar presente en ese lugar. Pero un ejemplo de esto que los acabo de mencionar, de que no es la forma de resolver esta problemática, es el caso de la Villa 31. Ustedes lo recordarán, no hace mucho tiempo que sucedió. La gente de la Villa 31 cortó la autopista Ilia y discutimos todo un día, un debate hiperpúblico de que la ciudad quería que nosotros sacáramos a través de la Policía Federal por la fuerza a los ocupantes de la autopista y nosotros sosteníamos que no era la forma de resolver la problemática esa. Se discutió, nosotros sostuvimos que no íbamos a sacarlo por la fuerza porque no era la forma de resolver las problemáticas sociales. ¿Y cómo terminó el tema? ¿Cómo tenía que ser? Sentando a los funcionarios que se dedican al área social específicamente con vocación política y con respuestas políticas para los representantes de la Villa 31 y así se resolvió ese problema. No hubo necesidad de hacer uso de la fuerza. Pero después la cosa volvió con otro punto más, que fue el de presentar una medida cautelar por la cual se pedía que la prefectura se pusiera como control de los ingresos a la Villa 31 para determinar o para impedir el ingreso de materiales de construcción para construcción en altura.
Y nosotros le contamos claramente que no teníamos preparación, que la prefectura no tiene preparación para hacer eso, porque no fue concebida para eso simplemente, no por otra razón, que no había forma de resolverlo de esa manera y que lo que entendíamos era que había que volver a la misma forma anterior, que era sentarse a dialogar y resolver este tema sin sangre, sin heridos y sin muertos. Tuvimos una batalla, tuvimos que apelar la medida cautelar, una discusión. Resumiendo, ¿cómo terminó? ¿Cómo él tenía que terminar? No podía ser de otra manera. Sentándose a dialogar con la gente, poniendo los inspectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Federal ofreciéndole la seguridad cuando los inspectores se ponían en los ingresos a la villa para garantizarle la seguridad sin ningún tipo de problemas, pero con técnicos especializados para hacer ese tema. No hay otra forma que no sean las soluciones de esta característica, de soluciones de política y de custodia y de lo que nos pertenece a todos por el mismo medio que no sea el medio violento. Este análisis no es únicamente una cuestión de convicción política, no lo es un problema de convicción política, pero no es el único tema, el de la convicción política, también es un problema de resultados, si se quiere. Nosotros hemos visto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subejecutó y largamente el presupuesto de educación o de la infraestructura en el tema de educación. ¿Y qué vimos con ese tema? La queja airada por parte de los pibes que forman parte de la comunidad educativa y la discusión pública respecto de la necesidad de resolver sus problemáticas. Y esto es lo que hemos visto, lo hemos apreciado, y de la misma manera vemos cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subejecuta el presupuesto en temas de viviendas sociales, y las conclusiones las tenemos a la vista, con, desgraciadamente, 3 muertos. Pero no se detuvo allí. Hace unos minutos vi asombrado uno de los portales más importantes que tiene el medio, donde dice textualmente el ingeniero Macley: si yo tuviera la Policía Federal daría la orden de desalojo, no tengo dudas, es textual. Muy bueno, eso es lo que yo llamo un hombre apegado a la paz y el orden. Esto pareciera ser el formato que se conoce o se entiende para resolver este tipo de problemas, ya teniendo 3 muertos, ¿no? Y contando con uno de esos muertos, que es el que se produce en la madrugada de la noche, precisamente enancado en las declaraciones xenófobas, discriminatorias, agresivas, expulsivas respecto de ciudadanos que se encuentran en nuestro país. Insisto en esto, un hombre apegado a la paz y el orden, de idéntico tenor que el operativo de fin de año que nos presentó el doctor Duhalde desde los Estados Unidos. El 8 de diciembre, dice el doctor Duhalde, donde está disertando en Harvard con su esposa: en la Argentina hay una necesidad de poner orden, respetar la norma en todo sentido. Buenísimo, espectacular la definición, espectacular, es Macri Dixit, espectacular. No es otra cosa que sostener en este caso que sigamos insistiendo por la vía de poner fuerzas de seguridad, de confrontar con aquellos que están reclamando por un derecho, de confrontar con aquellos que fueron tentados y a los que le cobraron 700 pesos para que fueran a ese lugar a buscar un terreno, de confrontar con aquellos que fueron motivados a ese lugar después que le dijeron que le iban a dar las escrituras sin haber ningún censo ni cosa por el estilo, más como una medida electoralista que otra cosa. Espectacular como termina siendo ese tema, pregonado por ambos. Pero como dato nuevo tengo que comentarles que en el día de hoy, tanto el ministro Alá como quienes habla, hemos recibido sendos oficios del Juzgado Contencioso número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenándonos disponer a la Policía Federal para realizar operativos de pacificación, así dice, operativos de pacificación en los predios conocidos como el Parque Indoamericano, que es el que estamos hablando puntualmente, donde comenzó el conflicto del día martes, el complejo Villa Lugano, la Villa 20 y el barrio Los Piletones. En pocas palabras, nos instruyen para que saquemos la Policía Federal del resto de la ciudad con el riesgo que ello conlleva para llevar a la práctica un ejercicio de cumplimiento imposible. Una solución de la misma característica que nos ofrecieron siempre, en la cual tuvimos que poner enfrente a los vecinos, en la cual hay que ir a tratar de ejercer el poder de policía para poder cumplir con una manda judicial, y después de la experiencia y el trabajo que se tuvo en la primera parte del día martes, con el cumplimiento de haber desalojado sin ningún tipo de represión ni cosa por el estilo, los demanes vienen después. Y vuelvo a insistir que serán expulsados los policías que hayan tenido responsabilidad en esos gestos de represión.
Y ante esa situación nosotros hemos decidido ser muy gráficos y muy contundentes. No estamos dispuestos a sacar Policía Federal de ningún lado, de ninguno de los barrios para poder custodiar estos lugares, porque la solución no es esa. Como no es esa la solución, entonces no vamos a ir a un punto en donde nosotros expongamos nuevamente a confrontar a las fuerzas de seguridad con los necesitados en este lugar para resolver una problemática que se tiene que resolver políticamente sentados a una mesa, como se han resuelto siempre, como he mostrado los dos ejemplos de último de la Villa 31. No tienen otra solución que no sea la solución política. Ni locos estamos dispuestos a dejar el resto de las ciudades protegidas para cumplir con una medida de imposible cumplimiento. Por ello hemos instruido a los servicios jurídicos y puntualmente al Procurador del Tesoro para que presente la apelación correspondiente explicando que nosotros no podemos llevar a la práctica esa medida y que además esa medida conllevaría una complicación severa al resto de la ciudad para poder llevarla a la práctica. ¿Todo esto por qué sucede? Porque el ingeniero Macri se niega a tomar medidas políticas para que nuevamente sus funcionarios encuentren una salida política, se sienten con quienes tienen participación, representación en esos lugares y vayan encontrando en el tiempo, en las formas, en los modos, alguna salida que tenga el mejor cuidado, el mejor formato, las mejores posibilidades para todos y que no sea necesario ni la sangre, ni los heridos, ni los muertos. Entonces, insistimos, este conflicto, como otros tantos, no tiene otra solución que no sea la política. Nosotros en esto apelamos a la memoria del ingeniero Macri porque entendemos que él debe recordar lo sucedido en la Villa 31. Insistimos todo un debate de un día completo, de que ellos sostenían que había que sacar por la fuerza a la gente y nosotros sosteníamos que tenía soluciones políticas sentados a una mesa y se resolvió sentados a una mesa, sin ningún tipo de complicaciones, ni sangre, ni heridos, ni muertos. Y después volvió a suceder lo mismo cuando se le instruyó la prefectura y la salida fue la misma. No es la prefectura la que tiene que tomar esa decisión, son inspectores. En todo caso, por cualquier tema de problemas de seguridad, será la Policía Federal la que le dé la custodia pertinente y que entre los dos resuelvan desde el punto de vista de la seguridad de la Policía Federal, desde el punto de vista de las conclusiones técnicas, los inspectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para salir definitivamente de ese problema. Y no saldrá eso de otra forma que no sea por soluciones políticas, mucho menos cuando se destrata, se discrimina o se descalifica a ciudadanos de cualquier condición. Creemos que con esto somos más que contundentes en las expresiones, creemos que con esto estamos haciendo más que una gráfica de lo sucedido y de lo que no debe suceder y cómo son los formatos de lo que tiene que buscarse para encontrar soluciones, que no es necesario bucear demasiado en la ciudad, también se puede apreciar en las provincias y en los municipios cómo se resuelven estos temas. No puede ser que esté pensándose, y más la declaración de esta mañana, ahondando el tema xenófobo, ahondando el tema discriminatorio y sosteniendo y fortaleciendo esa idea porque pareciera que debiera rédito político el decir que uno se pone más duro y incentivado por algunos medios que les encanta mostrar este tipo de cosas como que son los desmanes y los problemas y los conflictos que hay que atacarlos con más seguridad. Nosotros no creemos en ese tema, lo podemos demostrar porque lo hemos hecho durante mucho tiempo y porque tenemos conclusiones que son siempre en el mismo sentido, no hay sangre, no hay heridos y no hay muertos. Entonces rogamos, pedimos, instamos a que se estudie de la mejor manera, que se disponga del personal adecuado para poder sentarse a discutir con cada uno de los sectores. Al que no tenga nada que ver con ese lugar se tendrá que ir, a los que tengan que ver con ese lugar y han sido estafados como lo fue mucha gente cobrándosele dinero para que fueran a ese lugar a pedir, aquellos que fueron convencidos por esta expresión de que se le entregaban títulos de propiedad, fueran anoticiados y expresados y hechos conocer realmente cómo son las situaciones, y poniendo en caja la situación tendríamos que evitar todo tipo de complicaciones confrontando las fuerzas de seguridad con el hombre y la mujer común, y mucho menos que tener que bancarse un muerto más. Nunca esa política ha dado soluciones, nunca ha traído conclusiones felices y siempre ha sido un motivo de división de la vida de los argentinos. Así que esto es más o menos lo que queríamos expresar.